Maná Escondido para Vencedores presenta temas cruciales de la Biblia para el crecimiento espiritual, con el hermano Adolfo de la Rosa. Temas cruciales, vitales, esenciales y también neurálgicas, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, acerca de la palabra. Y hemos dicho que la palabra, cuando menos 3 cosas principales hace. Número 1, definir a Dios. Número 2, explica a Dios. O dicho de otra manera, explica lo que hace Dios. O la palabra nos muestra la obra de Dios. Lo quiero decir de algunas maneras, ¿verdad? Para tratar de que quede claro. Si lo queremos decir de otra manera, la palabra, nos muestra el plan de Dios. Cómo Dios lo hace. Cómo Dios lo ha planeado. Entonces, por eso la palabra explica a Dios. Explica a Dios en lo que Dios hace. Esta mañana, hermanos, queremos seguir sobre ese tema, ¿sí? Y queremos decir que la palabra explica a Dios en lo que Él hace o en lo que Él planea. Entonces, en ese sentido, hermanos, pues queremos decir que realmente esta manera de explicar a Dios, ya mencionamos anteriormente cómo realmente todo se origina en el concilio de la Trinidad Divina. Y de ese concilio, pues emana una voluntad, emana una decisión, emana una determinación. Esa decisión, esa determinación es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿por qué decimos eso? Porque cuando el concilio, la Biblia no hace el énfasis en el concilio de la Trinidad Divina. La Biblia hace el énfasis en el consejo, es decir, lo que resulta del concilio, ¿sí? Entonces, Dios es un hecho, ¿verdad? Al tener nosotros la palabra consejo, eso implica que Dios tuvo un concilio. Pero la Biblia básicamente enfatiza el consejo de Dios. Entonces, el consejo de Dios tiene una raíz griega, ¿me entiende? Boule, que significa voluntad. Por eso queremos decir que en ese consejo está implícita la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, eso es lo que queremos, pues vamos a decir más o menos tratar de dejar claro, ¿verdad? Acerca del concilio de la Trinidad Divina o del consejo que resultó de ese concilio. Esta mañana vamos a seguir con este tema que tenemos, la palabra. Y ya vimos, la definición, cómo define a Dios. Ya estamos hablando acerca de cómo explica a Dios. Pero ahorita lo queremos hacer de 3 maneras particulares que se muestran en la Biblia. Número 1, entonces queremos mostrar cómo es que la palabra explica a Dios. Número 1, desde la eternidad pasada. Si lo dijéramos de otra manera, su economía eterna, ¿sí? Claro que ya dijimos que también, la palabra que Dios usa para mostrar, pues realmente cuál es la manera o cómo lo hizo. Y eso lo hizo a través de su economía. Déjenme, me devuelvo un poquito. Entonces, Dios tiene un concilio, ¿sí?
Y de ese concilio emana un consejo. Y este consejo se va a llevar a cabo a través de la economía de Dios. Pero ahora queremos mostrar esta economía de Dios. Bueno, podríamos decir, o sea, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, si lo decimos de otra manera. Y luego vamos a ver la economía de Dios, o sea, en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese, vamos a enfocar esta manera de cómo la palabra explica a Dios en cuanto a lo que Él hace. Y lo vamos a hacer, o sea, desde el punto de vista de la economía eterna de Dios. Es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Número 2, lo vamos a ver desde la economía antiguotestamentaria. Es decir, cómo Dios lo hace a través del Antiguo Testamento. Y número 3, lo vamos a ver desde el punto de vista de la economía neotestamentaria de Dios. Cómo Dios lo lleva a cabo, ve, en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver cómo la palabra explica a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios tuvo un concilio. En ese concilio, ¿verdad? El resultado de ese concilio fue un consejo. Es decir, emanó una decisión de parte de los tres de la Trinidad Divina. Y pues esa decisión que se tomó, ¿me entiende? En realidad está considerada como el consejo de Dios. Así que cuando hablamos de que Dios tuvo un concilio en la eternidad pasada, lo decimos, ¿me entiende? O sea, por la cuestión de que la Biblia sí muestra el consejo de Dios, que dicho de otra manera es el resultado del concilio de Dios. Perdón por ser tan repetitivo, pero pues quisiera que realmente quedara claro en nuestra mente. Y como estoy tratando pues de que sea claro en mi mente, ¿me entiende? También quiero que sea claro para la mente de ustedes. Entonces, en la eternidad pasada, pues, ¿qué hace Dios? Pues Dios tiene un concilio, ¿verdad? Se reúnen los tres de la Trinidad Divina y ponen las cartas sobre la mesa. Claro que esto lo digo yo coloquialmente, ¿me explico? Es como si nos reuniéramos tres personas y vamos a hablar sobre algún punto y pues decimos, o sea, ponemos las cartas sobre la mesa. Es decir, queremos decir que ponemos lo que pensamos, lo que queremos, cómo queremos que se haga, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ok, estamos hablando pues de esa manera. La palabra no solamente define al Padre, sino la palabra también explica al Padre. ¿De qué manera lo explica? En la manera en cómo ha planeado todas estas cosas. Si lo decimos en orden, en la manera en que se llevó a cabo su concilio, ¿verdad? Y cómo resulta en el consejo de Dios. Y este consejo de Dios, ¿verdad? Viene a hacerse realidad a través de la economía eterna de Dios. Y si lo decimos de otra manera, a través de la economía antiguotestamentaria de Dios. Y finalmente, a través de la economía neotestamentaria de Dios. Entonces digo yo, me gustaría que siguiéramos ese tipo de secuencia, ¿verdad? Que fuera entendible a nuestra mente y para que pudiera ser, vamos a decirlo así, pues yo diría, ¿verdad? Que fuera claro en nuestra mente y que en un momento dado eso pudiera ser constituido en nuestro ser. Entonces, eso estamos tratando de hacer, hermanos. Entonces, estamos hablando de la palabra, ese es nuestro tema, ¿sí? Y la palabra, pues ya vimos cómo define al Padre y ahorita estamos viendo cómo la palabra explica la manera en cómo Dios ha planeado las cosas.
Entonces, hermanos, cuando hablamos de la economía eterna de Dios, ¿verdad? Es algo que resulta precisamente del concilio de la Trinidad Divina. Y que de hecho, ¿verdad? O sea, la Biblia nada más muestra el resultado de ese concilio, que es el consejo de Dios. El consejo de Dios se refiere a la manera en cómo Dios lo vio, cómo Dios, o sea, vio todas esas cosas. Dios es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Dios es omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar. Entonces, cuando decimos eso del concilio de la Trinidad Divina, pues digo yo, o sea, quiere decir que Dios ya vio la película, ¿me entiende? Ya vio la película hasta nuestros días donde estamos y lo que va a pasar después. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, pues a Dios no se le puede esconder nada. Así. En ese sentido, hermanos, pues como Él es omnisciente y Él es omnipresente, entonces Él conoce todas las cosas antes de que sucedan. Podríamos decir, en un sentido, ¿me entiende? Dios simple y sencillamente quería tener una relación personal con el hombre. Y cuando se propone eso, ¿me entiende? Claro que los tres de la Trinidad se reúnen para hablar de la creación del hombre y cómo iba a ser la experiencia de Dios con el hombre o del hombre con Dios. Y eso es pues lo que estamos diciendo, hermanos. Perdonen por enfatizarlo una y otra vez, pero la verdad digo, todavía me cuesta a mí hablar un poquito de estas cosas así. Entonces quiero decir que Dios, como es omnisciente, de hecho, conoció todo. Podríamos decir en otro sentido, ¿verdad? Podríamos decir que Él nos predestinó. Si decimos que Dios nos predestinó, entonces tenemos que decir, ¿me entiende? Pero no nos condicionó a nada, ¿me explico? No nos obliga a nada, sino simple y sencillamente nosotros ejercemos nuestro libre albedrío. Escuche, nosotros ejercemos nuestra libertad humana. Nosotros tenemos el derecho a decidir lo que queremos hacer. Y eso, ¿me entiende? Eso es algo que Dios respeta a lo máximo en nosotros. Así que, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Queremos decir que realmente, sí es cierto, podríamos decir que Dios lo planeó en una manera, pero sí queremos añadir, ¿me explico? Que Él es omnisciente y que Él lo conoce todo. Él, claro que vio cómo realmente creó al hombre, ¿me entiende? Con un espíritu, con un alma, con un cuerpo, pero le dio libre albedrío. Dicho de otra manera, Él vio, ¿me entiende? O si decimos que Él planeó, es que Él conocía realmente todas nuestras decisiones. Si usted decide y dice no, Él lo sabe. Si usted decide y dice sí, Él lo sabe también. ¿Ve? Si usted está entre azul y buenas noches, Él lo sabe también. Si usted está frío o caliente, o ni frío ni caliente y está tibio, pues también Él lo sabe todo. ¿Ve? Él lo sabe todo. Por esa razón, o sea, lo queremos decir así de esa manera. Gloria al Señor, hermanos. Aquí paramos y seguimos en esto. Amén. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdad y Santo.